La casa de los abuelos siempre había tenido ese aire de refugio atemporal, con su salón pequeño, los muebles antiguos que olían a cera y madera, y el reloj de pared que marcaba las horas con un tic-tac pausado que parecía acompasarse al ritmo de las estaciones. Cada verano, sin excepción, las reuniones familiares los volvían a juntar allí, bajo el mismo techo, compartiendo habitaciones, comidas, sobremesas y, a veces, silencios que decían más que las palabras. Adrián tenía 24 años, aún estaba terminando sus estudios, y aquel verano había aceptado pasar unas semanas en casa de los abuelos para ayudarlos con cosas del jardín, del garaje, del día a día. No esperaba nada especial, un respiro del ruido habitual, una rutina tranquila. Lo que no esperaba era que Mateo, su primo, también decidiera quedarse. Mateo tenía un año más. Era reservado, siempre lo había sido. No hablaba de más. Sonreía poco. Pero cuando lo hacía, sus ojos se iluminaban de una forma que descolocaba. Adrián lo recordaba de niños, jugando en el campo, corriendo tras la pelota, compartiendo secretos en voz baja. Con los años, la relación había cambiado, sin romperse. Se saludaban con abrazos breves, charlaban con naturalidad, pero algo nuevo había comenzado a crecer entre ellos, como una semilla silenciosa que no terminaba de mostrarse. La casa, con sus paredes finas y sus espacios compartidos, los obligaba a convivir muy de cerca. Dormían en habitaciones contiguas, comían juntos, se cruzaban constantemente en pasillos estrechos, donde los hombros rozaban sin querer, pero el cuerpo no lo olvidaba. Una noche, después de cenar, los abuelos se habían ido temprano a dormir. Afuera, el aire estaba espeso por el calor, y el ventilador giraba perezoso desde el techo del salón. Adrián, en camiseta y pantalón corto, se sentó en el viejo sofá con una cerveza en la mano. Encendió la televisión, buscando algo para distraerse. Mateo apareció poco después. Llevaba una camiseta gris ajustada, desgastada por el uso, y un pantalón de deporte que caía suelto sobre las caderas. Se sentó a su lado, sin demasiadas palabras, como era habitual entre ellos. Compartían una comodidad silenciosa, pero esa noche el silencio tenía otro peso, otro color. El programa era irrelevante. Imágenes que pasaban sin sentido mientras ambos estaban más atentos al otro que a la pantalla. Las piernas se rozaban, primero sin querer, luego sin apartarse. El roce se volvió presencia. Calor. Una línea invisible que se encendía. Adrián se atrevió a mirarlo de reojo. La luz de la pantalla perfilaba el rostro de Mateo con sombras suaves, y en su cuello se dibujaba una vena que palpitaba con discreción. Sus labios estaban entreabiertos, como si el calor lo hiciera respirar más lento. Pero lo que realmente lo dejó sin aire fue la forma en que, de pronto, Mateo volvió la cabeza y sus miradas se cruzaron. No fue una mirada cualquiera. Fue una de esas que sostienen, que no esquivan, que preguntan algo sin palabras. Adrián sintió una descarga recorrerle la espalda. ¿Tienes calor?, preguntó, solo para decir algo. Mateo asintió despacio, con un gesto leve. Un poco, dijo, y luego bajó la mirada hacia su propia camiseta, tirando de la tela para ventilarse el pecho. El gesto fue inocente en apariencia, pero su efecto no lo fue. Adrián apartó la vista, pero demasiado tarde. Mateo lo notó, lo supo. No dijo nada, pero una de sus cejas se alzó apenas. El silencio volvió a crecer entre ellos, ahora vibrante, cargado de algo nuevo. Una expectativa, una pregunta sin formular. Los segundos se estiraron. Fue Mateo quien se movió primero. No dijo nada. Solo se recostó hacia un lado, quedando más cerca, con el brazo apoyado tras Adrián. El gesto era sutil, no invasivo, pero su efecto fue inmediato. Adrián sintió el calor irradiar de su cuerpo, esa energía que no se ve pero que envuelve, como una corriente que fluye bajo la piel. Y entonces ocurrió algo casi imperceptible.
Una pausa más larga entre un cambio de canal, un roce de nudillos contra el muslo, el leve movimiento de una pierna que busca contacto. Adrián tragó saliva. Su pecho se tensó. Sentía cada parte de su cuerpo como si de pronto estuviera hecho de piel sensible. Y cuando volvió a mirar a Mateo, lo encontró observándolo de nuevo. Esa vez, ninguno apartó la vista. Los ojos de Mateo eran oscuros, tranquilos, pero en el fondo de esa calma había algo latiendo, algo que quería salir, que pedía permiso. Y aunque ninguno lo dijo, ambos lo sabían. Algo se estaba rompiendo. Una frontera interna, invisible, que durante años habían mantenido sin tocar. Pero esa noche, en el calor de la casa vieja, bajo el murmullo del ventilador y la luz azulada de la televisión, todo comenzaba a cambiar. Y lo peor, o lo mejor, era que ninguno parecía querer detenerlo. El silencio en el salón se volvió otro. No era incómodo, no era casual. Era un espacio suspendido, cargado de electricidad, una pausa tan larga que parecía que el tiempo mismo dudara en avanzar. La televisión seguía encendida, pero el sonido flotaba lejos, como si llegara desde otra habitación. Todo lo que importaba estaba en ese sofá, en la poca distancia que separaba los cuerpos de Adrián y Mateo, en esa tensión que no nacía del conflicto, sino del deseo contenido. Mateo no se apartó. Su brazo seguía tras Adrián, apoyado despreocupadamente en el respaldo, pero cada segundo que pasaba parecía acercarlo más. Su muslo rozaba ya el de Adrián de forma clara. No había excusas, no había accidente, solo contacto, cálido, real. Adrián sentía la piel erizada, como si su cuerpo se hubiera adelantado a su mente. Respiraba más rápido, aunque intentaba disimularlo. Tenía las palmas sudadas, los labios secos, pero no se movía. No quería moverse. No quería romper ese hilo invisible que se había formado entre ellos. ¿Te pasa algo?, preguntó Mateo de pronto, con voz baja, casi ronca. Adrián lo miró de reojo, conteniéndose. «¿No?», respondió. Luego dudó y corrigió. «Oh, sí, no lo sé». Mateo sonrió apenas, una curva sutil en los labios, y luego, sin moverse mucho, inclinó la cabeza hacia él. «Yo sí lo sé», susurró. Ese murmullo le atravesó el pecho como un fuego lento. Adrián lo sintió en cada vértebra, en la base de la nuca, en el estómago. Los ojos se volvieron a encontrar, largos, densos, como si cada mirada fuera una invitación. Y entonces Mateo hizo algo tan simple y tan demoledor que Adrián casi dejó de respirar. Le tocó la mano. No la tomó, no la agarró, solo la rozó, con la yema de los dedos, como quien prueba una temperatura desconocida, como quien quiere saber si lo que siente es compartido. Adrián no se retiró. Ese pequeño roce bastó para cambiarlo todo. Las yemas se convirtieron en caricias, luego en una presión leve, y al final, en un entrelazamiento de dedos que no buscaba esconderse. Las manos, juntas, sobre el muslo de Adrián, temblaban apenas. Ninguno hablaba. Mateo se acercó un poco más, y el calor de su cuerpo se volvió imposible de ignorar. Su rodilla ya tocaba la de Adrián de forma constante. El brazo que estaba detrás lo envolvió con suavidad, quedando cerca de sus hombros. No era un abrazo, pero sí una forma de cercanía que decía: «Estoy aquí, si tú también quieres estar». El ventilador zumbaba con su ritmo constante, y Adrián pensó que jamás un sonido tan simple le había parecido tan íntimo. La habitación estaba envuelta en penumbra, iluminada solo por el brillo parpadeante de la pantalla, que a ratos los dejaba en sombras, a ratos los bañaba con reflejos azulados. «Nunca pensé que tú…», empezó a decir, pero la voz se le quebró. Mateo lo miró, sereno. «¿Que yo qué?», Adrián negó con la cabeza. No sabía cómo decirlo sin romper algo, sin exponerlo todo. «No lo sé, que esto estuviera ocurriendo». «¿Y te molesta?». Adrián se giró un poco más, sus rostros ahora a escasos centímetros.
Pudo sentir el aliento cálido de Mateo contra su mejilla, sus ojos oscuros, su respiración tranquila, pero en su pecho el latido era fuerte. Podía oírlo, sentirlo. «No me molesta», dijo al fin. «Solo me sorprende». «A mí también». Y entonces Mateo levantó la mano que aún no sostenía la suya. La apoyó suavemente sobre el cuello de Adrián. No era una caricia abierta, era una presencia, un calor, un reconocimiento. Adrián cerró los ojos un instante. Ese simple gesto lo hizo temblar. Cuando los volvió a abrir, los labios de Mateo estaban a una distancia tan corta que parecía absurda. Solo un suspiro bastaba para rozarlos, solo un parpadeo mal calculado, y durante segundos eternos permanecieron así, midiéndose, midiendo todo. Fue Adrián quien se inclinó primero, pero fue Mateo quien lo besó. No fue un beso brusco, fue lento, contenido, casi temeroso, como si ambos temieran cruzar una línea que no permitía retorno. Pero el momento ya había llegado, y el temblor de sus labios al encontrarse lo confirmó todo. Sus bocas se reconocieron despacio, primero en la duda, luego en la entrega. Las manos, aún entrelazadas, se apretaron un poco más. La otra mano de Mateo acariciaba la nuca de Adrián con suavidad, bajando en espirales lentos, como si dibujara sobre su piel. El calor se volvió palpable. La sangre latía fuerte en sus oídos. El beso se alargó, se hizo más intenso. No urgente, pero sí inevitable. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente, como si hubieran subido corriendo una colina. No dijeron nada. No lo necesitaban, solo se miraron, y supieron que esa noche, mientras veían televisión, algo entre ellos se había encendido de una forma que ya no podían negar, ni detener, ni deshacer. Después del beso, no hubo huida, ninguna de esas excusas que rompen el momento, ningún intento de disimulo, solo el silencio, el peso del instante, la respiración compartida en la semipenumbra del salón. Las manos seguían unidas, tibias, temblorosas, como si aún no supieran soltar lo que acababan de descubrir. Adrián tenía la mirada fija en Mateo. No había reproche, ni vergüenza, ni miedo. Solo una extraña mezcla de calma y deseo que le recorría el pecho. Un calor suave, profundo, que se instalaba dentro de él sin pedir permiso. Mateo, por su parte, tenía esa expresión contenida que usaba cuando estaba decidiendo algo muy grande, aunque fingiera que no era nada. Pero sus ojos hablaban con claridad. Seguía con la mano en la nuca de Adrián, acariciando con el pulgar un punto justo detrás de la oreja que lo hacía estremecerse. «No sabía si ibas a dejarme hacerlo», dijo, por fin. «Yo tampoco», respondió Adrián y sonrió con honestidad. «Pero pasó, y no quiero que se detenga». Mateo inclinó la cabeza, como si esas palabras le dieran permiso para algo que llevaba tiempo guardando. Su frente se apoyó suavemente en la de Adrián, y ese contacto fue tan íntimo, tan lleno de ternura contenida, que le recorrió la espalda como una caricia lenta. El ventilador seguía zumbando, pero el resto del mundo se había borrado. La televisión mostraba escenas que nadie miraba. Lo único real en ese espacio eran ellos dos, esa proximidad que ya no pedía permiso, ese aire entrecortado que dejaba claro lo que ambos estaban sintiendo. Mateo se movió primero, de nuevo. Se deslizó ligeramente hacia Adrián sin soltar su mano, sin romper la conexión entre sus cuerpos. Ahora estaban más cerca. Las piernas entrelazadas, los torsos casi tocándose, los ojos apenas separados por centímetros. «¿Tienes miedo?», preguntó Mateo con voz baja. «Sí», dijo Adrián sin rodeos, «pero no de ti». «¿Entonces?». Adrián respiró hondo, sintiendo el olor de Mateo. Era una mezcla de jabón, calor de piel y algo que no sabía nombrar, pero que le revolvía el estómago. «De lo que esto significa». Mateo lo miró largo. No apartó la vista. No se burló.
Solo apretó un poco más su mano. «No tiene por qué significar algo ahora», dijo. «Solo lo que tú quieras que signifique esta noche». Ese tipo de sinceridad lo desarmaba. Adrián sintió que algo se aflojaba dentro de él, como una cuerda tensa que finalmente cede. Se dejó caer hacia adelante, apoyando la frente en el hombro de Mateo, que lo envolvió con un brazo y lo sostuvo en silencio. No había prisa, solo el contacto. Los minutos pasaron lentos, envueltos en la oscuridad suave del salón. Los cuerpos se acomodaron, más cerca, más cómodos, como si siempre hubieran pertenecido a ese espacio compartido. Y en algún momento, sin previo aviso, las manos empezaron a explorar de nuevo. No con hambre, con cuidado. Los dedos de Adrián dibujaban líneas sobre el antebrazo de Mateo. Subían por el bíceps, bajaban hasta la muñeca, se detenían en los nudillos. Los de Mateo hacían lo mismo sobre la cintura de Adrián, apenas rozando la tela de su camiseta, como si cada roce fuera una pregunta y cada estremecimiento una respuesta. La piel empezó a reaccionar con más intensidad. Cada toque provocaba un suspiro, cada mirada un latido fuerte, y entonces, como si algo se alineara de forma natural, se besaron otra vez, esta vez más lento aún, más hondo. Los labios se reconocían como si intentaran memorizarse, como si el tiempo no existiera, como si el deseo ya no tuviera forma de impulso, sino de necesidad. Mateo dejó que su mano subiera por la espalda de Adrián, y él arqueó ligeramente el cuerpo, sintiendo la corriente eléctrica recorrerle desde la base de la columna hasta el cuello. Le ardían las mejillas, no de vergüenza, sino de calor, de emoción. El beso se alargó, se rompió, volvió, una y otra vez. Los labios hablaban su propio idioma, un idioma sin juicios, sin explicación, solo roce, respiración y temblor. «¿Quieres que me quede esta noche?», preguntó Mateo, después de uno de esos besos. Adrián no respondió con palabras. Lo miró. Lo sostuvo con los ojos abiertos. Luego, sin decir nada, tomó su mano, se levantó y lo guió fuera del salón, hacia el pasillo, hacia la habitación que compartían pared con la de los abuelos, donde el mundo era más pequeño y el silencio más necesario. Pero esa noche, todo lo que habían callado durante años ya no cabía en ninguna habitación, y estaban listos para dejarlo salir. La casa entera dormía. Solo sus pasos, silenciosos sobre el suelo de madera, rompían la calma espesa de la madrugada. Adrián caminaba delante, guiando con la mano entrelazada a la de Mateo. El pasillo, oscuro y estrecho, parecía no terminar nunca. Y sin embargo, al llegar a la puerta de su habitación, Adrián dudó un segundo, solo un segundo, como si la realidad se filtrara, insistente, preguntándole si de verdad estaba cruzando esa línea. Pero no soltó la mano, solo respiró hondo y empujó la puerta. Dentro, el aire olía a verano, a sábanas tibias, a ropa limpia, a noches mal dormidas. La lámpara de noche, tenue y dorada, daba al cuarto una luz suave, envolvente. Adrián cerró la puerta tras ellos y no encendió nada más. No hacía falta. Se sentaron en la cama sin hablar, aún con los dedos entrelazados, aún con el pulso acelerado. Mateo lo miraba con calma, pero su pecho subía y bajaba con fuerza, como si por dentro una tormenta luchara por no desbordarse. Adrián se giró hacia él, con cuidado, con esa especie de torpeza que no nace de la inexperiencia, sino de lo que importa demasiado. Le rozó el rostro con los dedos, le apartó un mechón de pelo de la frente, le acarició la mejilla, como si no creyera del todo que tenía permiso de tocarlo así, pero lo tenía. Mateo cerró los ojos y se dejó hacer. Su respiración se hizo más profunda, su cuerpo más blando. Se acercó apenas hasta que sus frentes se tocaron, y ahí se quedaron, inmóviles, respirando el mismo aire, sintiendo cómo el calor se acumulaba entre los cuerpos sin necesidad de palabras. El siguiente beso fue inevitable.
Fue lento, sostenido, con los labios rozándose más que chocando, con la lengua apenas insinuada, con la respiración volviéndose cada vez más errática. Adrián sintió una punzada de vértigo, pero no se apartó. Al contrario, se acercó más, se dejó llevar por esa oleada tibia que le recorría el pecho y le bajaba por el abdomen, tan intensa que casi le dolía. Mateo le acariciaba la cintura por debajo de la camiseta, con los dedos planos, sin prisa. La piel se le erizó de inmediato, y no por el frío. Era la sensación, era el tacto, era la carga emocional de ese contacto largamente evitado. Adrián soltó un suspiro involuntario. Mateo lo notó, lo entendió, y no se detuvo. Se recostaron sobre la cama, uno junto al otro, sin separarse. Los cuerpos empezaron a encajar de una forma tan natural que resultaba absurda, como si se hubieran buscado durante años sin saberlo, como si cada parte del otro respondiera exactamente a lo que el propio cuerpo pedía. Adrián sentía la piel ardiendo. Cada centímetro del cuerpo de Mateo contra el suyo era una chispa que encendía otra. Las manos ya no se contenían, exploraban, rodeaban, apretaban suave, a través de la ropa, bajo ella, donde les permitía la prudencia del momento, pero siempre cargadas de un deseo que no necesitaba confirmación. «Esto es real, ¿no?», susurró Adrián con la voz temblorosa. Mateo abrió los ojos, le acarició la cara con la nariz y lo besó de nuevo. «Tan real como tú y yo ahora». Adrián se dejó abrazar. Apoyó el rostro en el cuello de su primo y respiró hondo. El aroma de su piel era un refugio, un idioma, un ancla. La forma en que sus brazos lo envolvían no era posesiva, sino protectora, cálida, verdadera. La noche avanzaba. La luz apenas alcanzaba para delinear los perfiles de sus rostros. Susurros, caricias, roces lentos que recorrían brazos, nucas, caderas. Cada gesto abría más la puerta, no al deseo físico solamente, sino a una intimidad que no se detenía en el cuerpo. Se conocían desde niños, pero nunca así, nunca en esta piel nueva, nunca con los ojos abiertos y la respiración entregada. «¿Te arrepientes?», preguntó Mateo, en voz baja, casi inaudible. Adrián negó con la cabeza, sin moverse. «No, al contrario». Mateo sonrió. Esa sonrisa suya, pequeña, casi triste, que lo desarmaba desde siempre. Se abrazaron más fuerte, como si no hiciera falta nada más, como si el simple hecho de estar ahí, con el calor compartido y los labios aún húmedos de besos suaves, fuera suficiente para cambiar el rumbo de todo. Esa noche no durmieron mucho, no por lo que pasó, sino por lo que se dijeron en silencio, por la forma en que se acariciaban los brazos hasta quedarse enredados, por los besos lentos en la espalda, por las manos sobre el pecho, por los latidos que se sincronizaban sin esfuerzo, y cuando al fin cerraron los ojos, uno pegado al otro, con la frente apoyada en el hueco del cuello, no soñaron nada, porque lo que estaban viviendo ya era más intenso que cualquier sueño. El amanecer entró sin permiso, desdibujando los contornos de la habitación con una luz blanca y pálida. La cortina dejaba pasar apenas el brillo del día nuevo, y en esa penumbra suave, los cuerpos aún enredados parecían flotar sobre la cama, inmóviles, suspendidos en una calma que no tenía nada de casual. Adrián despertó antes, no por ruido, no por costumbre, sino por ese presentimiento silencioso que se instala en el pecho cuando el corazón sabe que algo profundo ha cambiado. Tenía el rostro apoyado en el hombro de Mateo, que dormía con una expresión serena, los labios entreabiertos, la respiración acompasada. Adrián se quedó mirándolo, largo, sin moverse, como si al hacerlo rompiera el hechizo de la noche anterior. Sus dedos, por puro reflejo, se movieron lentos sobre el brazo de Mateo. Dibujaban líneas, curvas, palabras mudas sobre su piel. No quería despertarlo, pero no podía evitar tocarlo, confirmar que estaba ahí, que no lo había soñado,
que todo eso que habían compartido era real, y lo era. Cada roce, cada suspiro, cada temblor bajo las sábanas. Mateo abrió los ojos sin sobresalto, como si supiera que Adrián lo estaba observando. ¿Ya es tarde?, murmuró con voz ronca. No, dijo Adrián sonriendo. El mundo aún no nos reclama. Se miraron, de cerca, muy cerca, y por primera vez en mucho tiempo, Adrián sintió que no tenía que esconderse. No había nada que justificar, ningún pensamiento al que temer, solo ese momento, ese ahora. Mateo alargó una mano y le acarició la mejilla. El gesto fue tan suave, tan cargado de ternura, que a Adrián le ardieron los ojos, no por tristeza, por la intensidad, por la certeza. «No quiero que esto se quede solo en una noche», dijo Mateo, sin rodeos. Adrián no respondió de inmediato. Se incorporó un poco, apoyando el peso en un codo, y lo miró desde arriba, como quien observa algo frágil y valioso. «Yo tampoco», dijo al fin, «pero no sé cómo se hace». «Ni yo», admitió Mateo, sonriendo. «Podemos inventarlo». Fue la frase más simple y la más liberadora. La mañana los encontró desayunando en silencio, uno junto al otro, con las piernas rozándose bajo la mesa. Los abuelos aún dormían, y la casa seguía envuelta en ese tipo de quietud que solo el verano conoce. El café humeaba en las tazas, y el pan crujía entre los dedos, pero todo parecía distinto, como si incluso los gestos más comunes tuvieran otro peso, otro sentido. Durante todo el día, no hablaron de lo ocurrido con palabras largas, no hicieron planes, no trazaron promesas, pero cada mirada sostenida, cada mano que se encontraba, cada sonrisa compartida sin explicación, era una confirmación. Ya no podían fingir que nada había pasado, ya no querían. Esa noche, al volver a la habitación, no hubo dudas, no hubo barreras, solo dos cuerpos que se buscaban con naturalidad, que se abrazaban sin prisa, que se reconocían, ahora sí, desde un lugar nuevo, más íntimo, más honesto. Se acostaron de lado, frente a frente, con las manos entrelazadas entre ellos, y Adrián apoyó la frente contra la de Mateo. «Gracias por no alejarte», susurró. «Gracias por quedarte», respondió Mateo. Y en ese instante, en esa cama que había sido solo un lugar de paso, supieron que algo dentro de ellos había echado raíces, que sin buscarlo se habían encontrado en un punto donde el amor empieza a insinuarse, donde la ternura se vuelve tan intensa como el deseo, donde el cuerpo ya no es solo cuerpo, sino casa, y aunque no sabían qué vendría después, sí sabían algo. Ya no estaban solos, se habían elegido, y esa elección, silenciosa y poderosa, sería el inicio de algo más grande que una noche frente al televisor. Sería el comienzo de una historia que, por fin, les pertenecía.